Entonces, bueno, pues vamos a ser respetuosos con los que han sido puntuales, más que con los que llegan tarde. Y en esta actividad, como veis, tenemos una presentación compuesta, pues porque las personas que vamos a intervenir somos 3 y nos vamos a quedar aquí todo el rato y nos pasaremos el ordenador, que se mueva él. Como habéis visto, pues se trata de una presentación general del fenómeno de las misiones pedagógicas en general y en la provincia de Ávila. Después Antonino, esto lo primero lo haré yo. Antonino González Canalejo hará la cuestión de las bibliotecas en la República y especialmente lo que se refiere a las misiones pedagógicas. Sí, se oye, ¿no? Ahora. Acércate un poquito más. Lo ha subido. Bien. Y Juan Carlos López hablará de los maestros en la comarca de Arévalo y las represalias que tuvieron que soportar. Bien. Esta iniciativa que está, a ver si aparece el ratón, pues iba a poner el cartel, pero resulta que no lo tengo. Como veis, la iniciativa procede de los foros, el Foro por la Memoria de Ávila, de la Asociación La Alhóndiga y de la Asociación Cultural Republicana Abulense, que es lo que viene en el cartel que habéis visto, ¿no? Y la primera intervención es la mía, que es un planteamiento general del fenómeno de las misiones pedagógicas. En primer lugar pongo el icono de la Segunda República, Marián, con esa alusión a la República de las Letras. Y es que la educación, la cultura, es un sello característico de esta experiencia política de la historia de España. Este cartel está cogido un poquito por los pelos porque realmente no es de las misiones pedagógicas, sino de la Barraca, que es una iniciativa muy cercana, muy parecida a las misiones pedagógicas, pero es algo distinto. De ello hablaremos más adelante, pero me parecía muy sugerente este cartel. Bien, empezamos a ver la situación en la provincia de Ávila sobre esta cuestión. He puesto este cuadro estadístico con el comportamiento electoral de Ávila, ciudad y provincia, en las 3 convocatorias electorales generales que hubo en el periodo. En el 36, para hacer el Parlamento, las Cortes Constituyentes, la provincia de Ávila sacó, veis, provincia, en la izquierda el 39%, y la ciudad el 39-48. Y el año 36, el último de los abajo, sería 41 y 40. Bueno, el año 33 fue un año especialmente negativo, pero la izquierda fue dividida. Lo que quiero decir es que sí, efectivamente, Ávila era una provincia, ciudad y provincia, sin duda conservadora, pero la presencia de la izquierda no era marginal, estaba en torno al 40%, cosa que ya lo quisiéramos hoy, También hay que decir que la proporción entre la ciudad y la provincia está muy alejada de la actualidad. Hoy la ciudad es el 33-34% del conjunto provincial, más de un tercio, y en esta época la ciudad solamente era el 6% de la población de la provincia. La provincia estaba muy poblada, los pueblos tenían muchos más habitantes que ahora y sobre todo eran jóvenes. Ahora hay pocos y viejos. Entonces, la proporción de la influencia de cada uno de estos dos grupos, la ciudad y la provincia, era muy distinta, no tenía nada que ver. La provincia estaba muy poblada, sobre todo con niños, y en cambio, pues hoy sabemos qué pasa con los niños, la poca presencia. Bien, la España rural, a causa del caciquismo, en fin, habitual
secular que ha afectado a las Castillas y a la influencia adormecedora de la Iglesia, pues digo que la España rural, gracias a estas dos circunstancias, pues vivía al margen de lo que estaba pasando en las ciudades. Y había una diferencia brutal, muy superior a la que hoy hay, porque hoy tenemos elementos unificadores, que es la tele. La tele, lo mismo lo vemos los de un pueblo que los de las ciudades. Y en ese sentido la sociedad está mucho más uniformizada hoy. Entonces no. Había un dinamismo, una efervescencia en las ciudades, bueno, modesta, pero clarísimamente ya consolidada en las ciudades. Y las provincias seguía como si estuviésemos en el siglo XVIII. De forma que esta iniciativa de las misiones pedagógicas es una especie de una utopía de solidaridad de la sociedad, en fin, urbana con la España rural. Fue una idea que ya venía gestándose desde el último tercio del siglo XIX, procedente de la Institución Libre de Enseñanza, y se trataba de prestar atención a un fenómeno de máxima importancia, y es que el 43% de los habitantes de España eran analfabetos. Y este porcentaje era en las zonas rurales abrumador. Claro, una sociedad con este condicionante mal podía adaptarse al proyecto modernizador que la República significaba, ¿no? Y claro, la Institución Libre de Enseñanza quiso, en fin, echar su cuarto a espadas, pero no podía suplir a la escuela. La escuela estaba consolidada. Entonces, esta iniciativa va a estar ahí siempre junto a la escuela, pero no siendo la escuela, porque tampoco lo quería ser. El mentor fundamental de esta iniciativa, Bartolomé Cossío, pues expresa lo que quería hacer esta iniciativa con esta expresión. Dice: esto es lo que principalmente se propone en las misiones pedagógicas. Despertar el afán de leer en los que no lo sienten, pues solo cuando todo español no solo sepa leer, lo cual no es suficiente, sino que tenga ansias de leer, de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo, solo en este momento habrá una nueva España. Es decir, se consideraba que era imprescindible, condición sine qua non, para que España se modernizara, el que hubiese un nivel cultural superior al que había en las zonas rurales. Es decir, de manera que no se pretendía sustituir a la escuela, sino suscitar entre los aldeanos la idea de que la cultura, ellos también tenían derecho a disfrutarla. Y era, en consecuencia, con estos objetivos, acercar a los campesinos la cultura y el modo de vida urbano, demostrar a los aldeanos que el ocio tiene un valor en sí mismo. Esta dimensión del ocio y de la diversión y del placer lo tienen muy vivo. También, a la inversa, acercar a los misioneros que iban a las zonas rurales a los valores y al modo de vida rural, que también tenía una gran importancia. Formar ciudadanos con un mayor grado de conciencia social, y una expresión también de Cossío: liberar a la España rural del caciquismo y del oscurantismo que había hecho permanecer al pueblo en la ignorancia. Una imagen del traslado de los caminos de las comunicaciones de la época, que eso era algo desconocido en las ciudades, esa malísima calidad de las comunicaciones que había. Y es que las misiones pedagógicas tuvieron como foco el campo. Hubo unas 1.300 localidades que recibieron sus misiones pedagógicas, que cada una de ellas estaba en lugares, perdidos por la geografía española. ¿Y quiénes eran los que participaron, que se hacían llamar los misioneros?
Bueno, pues hay varios tipos, vamos a decir, que están lo crean, lo que imaginan. Giner de los Ríos, ya en el siglo XIX, muere en el XV, pero sigue estando presente, y sobre todo a través de su discípulo Bartolomé Cosío, Manuel Bartolomé Cosío, ambos pedagogos y gente muy formada, ambos catedráticos de la Universidad Central, que se rodearon de profesionales jóvenes. Estoy mirando todos, no había ninguno que llegase a los 50 años. La mayoría estaban entre los 28, 27 y los 40, sí. Tengo unos cuantos porque son más conocidos. Luis Cernuda, el poeta, María Zambrano, filósofa, Rafael Dieste, director del Teatro Viñol, María Moliner, que es una bibliotecaria, Enrique Azcoaga, periodista y crítico de arte, que era el que explicará los cuadros, Meléndez Pidal Gonzalo, hijo de su padre Ramón, que era historiador, fotógrafo también, Ramón Gaya, un pintor que hizo las copias que se van a llevar a los pueblos, Alejandro Casona, el dramaturgo que hemos incluso conocido, porque casi todos estos se terminaron exiliando, menos los mayores que se murieron. Casi todos se exiliaron, pero algunos volvieron, como el caso de Alejandro Casona. Eduardo Martínez Torner, que era un musicólogo y compositor. José Antonio Maraval, el padre del que después sería ministro, que era muy amigo de Miguel Hernández, que era historiador. José Antonio Maraval, Miguel Hernández, poeta. Óscar Esplá, un músico, en fin. Estos eran los profesionales que estaban al frente de, pero quienes lo llevaron a la práctica fueron, en algunos casos, alguno de estos, sería un coro, pues venía el director, pero quien cantaba eran estudiantes de la universidad y estudiantes de las normales, estudiantes para ser maestros, ¿no? Pero también hay que decir que el protagonismo, es decir, el máximo mérito no es a la gente de las ciudades, ni a Giner de los Ríos, ni a Bartolomé Cosío. Los auténticos, héroes eran los maestros rurales. Eran los maestros rurales los que suscitaban esta llamada, los que complementaban unos cuestionarios que habían llegado desde Madrid y tal, y eran estos maestros el alma auténtica de las misiones pedagógicas. Bueno, también hay que decir que hubo ministros, buenos ministros de Instrucción Pública de Bellas Artes. Fernando de los Ríos, socialista, Marcelino Domingo también, que fue el que empezó, y Filiberto Villalobos, que era un salmantino, que aunque era médico estaba muy interesado por la educación y que también fue ministro en la época, en el bienio negro, en la época en que gobernaba la derecha. Él no era derecha, él era de centro. Se pasó toda la vida, toda la guerra civil en la cárcel, por no ser de derechas, tampoco era de izquierdas, pero no era de los suyos. Estos eran los misioneros. Una foto de unos cuantos misioneros reunidos en el Paular en el año 33. Como veis, gente joven, tanto mujeres como hombres. ¿Y qué es lo que hacía? Los llamaban servicios. Servicio de bibliotecas, de cine, de teatro y coro, iban siempre unidas en las actividades, el guiñol, el emisor del pueblo y la música. Bueno, de las bibliotecas va a hablar Antonino. Yo diré solamente 3 pinceladas sobre este fenómeno. Uno, primero, que hubo una colección de 100 libros perfectamente seleccionados. No querían ni que hubiese más de 100 ni menos. Y eso es una de las cuestiones que hace María Moliner. A Ávila, provincia, se le mandan 52 colecciones de 100 libros. Por tanto, 5.000 libros. Y en algunos lugares trajeron más de una colección, ¿no? La biblioteca a nosotros nos atrae mucho, pero a los campesinos lo que más les gustaba no eran los libros, era el cine. El cine se desvivían, era lo que mejor funcionaba, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Y en todo caso tenemos las bibliotecas. La biblioteca que mejor funcionaba aquí era la de San Esteban del Valle,
Y una anécdota que un maestro va a escribir más tarde, Quiliano Blanco, también represaliado, maestro de muchos sitios, pero sobre todo de Burgondo, pues él escribió cómo funcionó esto en un libro que le quemaron, pero la hija consiguió salvar algunas páginas de aquel libro, y cuenta que cuando iba el comité de el equipo de los misioneros que iban trepando por allí de Navarra-Visca hacia Serranillos, bueno, pues ya casi se caen y va bueno, no importa los que fueran. Lo que importa es que Luis Cernuda, que era el poeta que estaba al tanto de ese grupo, estaba organizando los 100 libros en la biblioteca y subido una estantería, y vio un pastorcillo allí de Serranillo que... ¿Qué libro quieres? Dijo Cernuda. Dice el niño, me da igual, me voy a leer los 100. Bueno, o sea, estaba absolutamente la gente deseando que llegase. Él se iba a leer los 100 libros. Como decía antes, el cine. El cine era la cosa que les volvía locos. Claro, que hoy el cine lo vemos todos los días, todas las noches, pero entonces el cine estaba, en fin, aún no se había generalizado el cine con sonidos, en fin, y era lo que más les seducía. El director era José Valdelomar, un director de cine, fotógrafo y también inventor. Las tecnologías del cine se estaban en ese momento gestando, ¿no? Era un granadino y bueno, pues ocurre que conscientes los del patronato de la importancia que tenía el cine, todas las cosas que hacían, es decir, cuando daban una conferencia tal, sobre esto o lo otro, siempre terminaban con o bien cine o con proyecciones de diapositivas. Tenía una presencia en la imagen tal, porque ahí veis esas caras que indican que estaban absolutamente atrapados, no se lo podían creer. Hay 2 o 3 comentarios de misioneros que dicen que algunos al final de la película iban detrás de la pantalla a ver dónde estaban esos que se veían, ¿no? Por supuesto, si había un crimen, pues les parecía espantoso, sufrían mucho, etcétera. Bueno, otra escena de espectadoras, en este caso, con sus niños, que no se lo podían perder. ¿Cómo iban a perder ellas esta? Bueno. Bien, los servicios que daba, aparte de biblioteca y del cine, pues estaba el teatro y el coro del pueblo. Esta foto es de Montbeltrán del año 33 y ahí vemos un teatro. El teatro, la obra era El juez de los divorcios de Cervantes, y como veis lo que es el escenario es de madera, lo han traído ellos en las camionetas, lo han montado, y el público estaba en la plaza del pueblo alrededor, ¿no? Era un teatro elemental, sin duda, ambulante y de fácil montaje, y sobrio en todo, el ropaje tal. Los actores eran estudiantes universitarios que ellos se repartían los papeles y también incluso a veces elegían la obra, ¿no? Las obras pues eran de autores clásicos que fueran obras cortitas, no como lo de la barraca. Las barracas eran obras de teatro perfectas, de autores y además con actores profesionales, en fin. Aquí no, aquí eran obras pequeñas, entremeses, Juan de la Encina, Lope de Rueda, Cervantes, algunos de Calderón, ¿no? Y el director del teatro era Alejandro Casona, que no tenía 30 años todavía, que estaba en una fase muy pletórica, y bueno, pues tenía también mucho éxito, ¿no? Hay que decir que, como dije ya antes, en los intermedios del teatro, el coro también cantaba. Y esta foto, que es de un coro cantando en Navahondilla, veis ahí que en esta imagen ahí pone
teatro y coro del pueblo. No sé si lo veis, lo amplía un poquito. Teatro y coro del pueblo, porque eran dos actividades que iban siempre juntas. El coro era cantar canciones, bueno, casi siempre populares, y que dirigía y seleccionaba Eduardo Martínez Torner. Él era una persona pues también muy dinámica. En fin, se hicieron 286 actuaciones en otros tantos pueblos, no en Ávila, sino en otras partes. Martínez Torner, naturalmente, terminó exiliándose en Londres. Y este era el teatro del pueblo y los coros. A veces, cuando no había posibilidades de hacer ni siquiera ese teatro, hacían el guiñol, que era un estalache. El guiñol, yo he tenido que... no son las marionetas. La marioneta es desde arriba con hilos. El guiñol es como un guante que se mete y se mueven los dos brazos y la cabeza, no. Bueno, el guiñol tiene unas posibilidades dramáticas muy buenas. Hay que saberlo hacer. Y hay buen guiñol y mal guiñol. Bueno, pues el guiñol aquí estaba dirigido por Rafael Dieste, un especialista en esta cuestión, y tenía pues tenía un elemento cómico, suscitaba mucho la carcajada y tal. Y a los campesinos les encantaba también. En realidad les gustaba todo, eran muy agradecidos, ¿no? Después del guiñol, el retablo de fantoches, el Museo del Pueblo. Se hicieron 2 colecciones de cuadros, de copias de cuadros, claro, las copias pues las hizo sobre todo Ramón Galla. Era un pintor profesional, todos muy progresistas, todos muy jóvenes. Hicieron 14 cuadros del Prado reproducidos. No, aquí no se ve ninguno, pero por ejemplo, aquí se ve al fondo las hilanderas. No sé si están las hilanderas, ¿ves este? Bien. Y además de esta colección de cuadros del Prado, había una procedente de los cuadros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que había allí sobre todo obras del Greco y otras, ¿no? Había 2 colecciones itinerantes, estaban una semana en un sitio, la enseñaban, explicaban cada obra, sus virtudes, y esto es lo que hacían pues en fin, los expertos que iban con ellos, ¿no? Y cuando se iban, dejaban reproducciones fotográficas de estos cuadros en la escuela para que se fueran vistas después que ellos se fueran, ¿no? Esta es otra foto en Cebreros, donde pues hay un cuadro al fondo, pero la señora se da la vuelta y lo que quiere es que su hija, su hijo aparezca ahí, independientemente de lo que todas las demás están haciendo, ¿no? Luis Cernuda con un niño en brazos en Cuella, en una obra de Murillo que está ahí detrás, en otra exposición, ¿no? Y el servicio de música, pues es que también llevaban unos gramófonos, unos tocadiscos que decimos ahora, que hemos dicho hasta ahora, porque, en fin, un sistema de reproducción de música, como veis ahí en Navarrevisca, ahí con esos discos, ya os imagináis los rayones que se harían, ¿no? Pero bueno, una periodista, Margarita Andiano, que era maestra y periodista, era la que explicaba, porque lo que les ponían era bien música clásica y bien canciones populares. Y también hay que decir que a veces hacían que la gente del pueblo cantase, porque en los pueblos hay una tradición de saber cantar. Si no, por ejemplo, Serraniños, pues algún profesor que hay aquí, pues sabe, pues los técnicos que iban procedentes de las emisiones tomaban notas para recoger canciones populares, ¿no? Un ejemplo de programa de un día.
un día es un poco peñazo, claro, dicho así, un programa. Este está tomado de lo que se hizo en Pueblo de León, Pombriego, que está perdido allí en un rincón está como a 100 kilómetros de León, ¿no? La ciudad de León. Y debe ser un pueblo minúsculo. Ahora tiene 75 habitantes. Pues allí, este es el programa de un solo día, fijaos. Una charla sobre la vida primitiva, pueblos salvajes actuales, el medio ambiente. Proyección del documental en una isla del Pacífico. Bien. Otra charla después. La vida en el fondo del mar, algas, corales, anémonas, la respiración, los buzos. Proyección de la película en el fondo del Atlántico. Que no sé, es que era muy divertido. Les interesaba lo que decían y después la peli. Charla. El arte popular, la poesía y la música. Y después pues ponían discos regionales o leían romances, el de la loba parda, el conde Olinos, la doncella guerrera. Había un intermedio y ponían dibujos animados. Así que iba la gente de los pueblos de al lado cuando había misiones, porque se lo pasaban muy bien. Otra charla, el concepto de igualdad a través de la Constitución española. Otra, las grandes empresas de la civilización moderna, y proyectan un film, el Canal de Panamá, que era el no va más de la tecnología de la época. Una historia de las ideas liberales de España, y les hablan de Rafael de Riego, aquel militar que trajo otra vez la Constitución en 1820, ¿no? Que dio origen al himno de Riego, que era el himno de la República. Cine recreativo, una película, Charlotte, despedida de la misión, entrega de la biblioteca, el gramófono y discos. Y es que esas cosas, el gramófono y los discos, los dejaban lo mismo que las copias de tal. Una foto de la barraca. La barraca, repito, no eran las misiones pedagógicas, era un teatro universitario hecho por cuasi profesionales, con un escenario más complejo, pero sobre todo tenía como peculiaridad que su líder era Lorca. Y Eduardo Ugarte, que también era escritor y escenógrafo como él. Y debo decir que en Arévalo estrenaron una obra de Cervantes, Los entremeses, y otra de Lope de Vega. Y también debo decir, porque antes no lo he podido mostrar a los compañeros de Arévalo, en Arévalo vivió bastantes años, siendo niño, Bartolomé Cosío, el mentor que era el presidente del patronato de las misiones pedagógicas, porque su padre era juez y tal. Y luego él, estando en Arévalo, comenzó el bachillerato en el Instituto de Ávila. O sea, Hernández Cosío estuvo aquí. Y finalmente, unos datos de conjunto que naturalmente no los voy a ver. Se hicieron cursillos de perfeccionamiento para profesores, que era de lo primero que se hacía. El primero de todos fue en Cebreros. En Cebreros asistió nada más y nada menos que Rodolfo Llopis, que era el director general de primera enseñanza. Asistió también Barnés, que era diputado por Ávila, sí, pero también era vicepresidente de las Cortes. Y este Barnés, que era diputado por Ávila de Radical Socialista, sería ministro de Educación, de Instrucción Pública en el año 36. Bien, pues digo que en el cursillo de Cebreros, que fue el primero, habría que añadir otro que se hizo en Casavieja, en Arenas y en el Arenal. Teatro en un montón de pueblos que tenéis ahí, Navandilla, La Zaita, El Barco, Guisando, Santa Cruz del Valle, El Barraco, etc. El coro en los mismos pueblos, el cine también en un montón de sitios. He calculado que se hicieron aquí 42 emisiones pedagógicas en 42 pueblos, que más o menos coinciden con las bibliotecas que se regalaron, ¿no? El Museo Circulante, eso ya era otra cosa, era más voluminosa, no hubo en tantos pueblos exposiciones. Se hicieron en Barco de Ávila, en octubre del 32, en Arenas, en el mismo octubre también del mismo año, en Cebreros también, y en Piedreita. En Piedreita con una peculiaridad, y es que ya era un poquito más tarde, ya sabían, los maestros de la comarca llevaron a todos los niños andando por aquellos andurriales para ir a ver el Museo Circulante.
En la música pues se dejaban con frecuencia, dejaban allí el gramófono y los discos, como hicieron en el Arenal y en Burgondo, y las bibliotecas. Y ya hemos hablado también hay que decir que aquí no aparecen porque no sabemos en qué momento, pero se hicieron también misiones pedagógicas en las Navas del Marqués con la participación de Hilario Gutiérrez Palacios, el maestro de vuestra comarca, que terminó estando, en fin, muriendo allá. También hubo misiones pedagógicas en Hoyo de Pinares, en Aldavieja, etcétera. Y debo decir que cuando hemos al principio dicho que los protagonistas fundamentales eran los maestros de la provincia, que eran muy dinámicos y que fueron los que tuvieron la iniciativa, pues hay que recordar que 32 de ellos fueron fusilados porque hacían estas cosas. Y también ya aprovecho para decir que hace unos meses ha sido publicado un libro donde se estudia este grupo humano, el de los maestros republicanos represaliados, que ha escrito Rafael Sánchez, y que os invito a que lo leáis porque es un libro excelente que habla no solo de maestros, habla de mucho más, ¿no? Y nada más por mi parte. Voy a pasar la palabra a Antonino González Canalejo para que nos hable de las bibliotecas. A ver si te pones esto aquí. Pongo ahí yo creo que te pones esto aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer siempre hablar de la República Española, porque durante tantos años nos han mantenido en silencio y en ignorancia sobre sus verdaderos logros. Uno de los logros evidentes de la República son las misiones pedagógicas, que significan el esfuerzo solidario más importante que el gobierno alguno de este país tuvo nunca con el medio rural. Las misiones pedagógicas, como ha dicho Serafín, obedecen a una idea de Manuel Bartolomé Cosío, que era el que durante toda su vida estuvo al frente del Museo Pedagógico Nacional, que era donde se innovaba de las cuestiones de la educación. Y esas cuestiones eran sometidas a los diferentes gobiernos por los que gobernaban, monárquicos fundamentalmente, que sin embargo nunca hicieron nada por el medio rural. Siempre el medio rural fue el medio abandonado. Y precisamente lo que pretendía Manuel Bartolomé Cosío era hacer llegar al medio rural lo que denominaba la cultura difusa, es decir, aquella cultura que se adquiere en la calle, no en la escuela sino en la calle, y que está representada precisamente por esto, por el cine, por los periódicos, por la televisión, por la televisión que no había, no, por la radio, por la música, por las exposiciones, etcétera. Eso es la cultura difusa. Y en esos momentos, en la España de 1930, finales del primer tercio del siglo XX, el medio rural era un sitio absolutamente aislado y además esos adelantos no llegaban porque no había luz eléctrica y las infraestructuras eran inexistentes. Pues las misiones pedagógicas obedecen a esa idea de tratar de equiparar, llevando al medio rural todos estos inventos, de tratar de equiparar el nivel cultural de la gente del pueblo, de los pueblos, con la gente de la ciudad. No olvidemos que el 70% de la población en esos momentos vivía en el campo. Bueno, pues la República interpreta las ideas de Manuel Bartolomé Cosío y nada más tomar posesión, nada más fundarse el nuevo gobierno, al mes siguiente emite un decreto, aprueba un decreto por el cual se aprueba el Patronato de Misiones Pedagógicas, un patronato que está presidido por Manuel Bartolomé Cosío, que ya es una persona anciana, por lo tanto quienes llevarán el peso del patronato serán Luis Álvarez de Santullano, que es el secretario, su mano derecha, y Ángel Llorca, que es un pedagogo responsable de las escuelas Cervantes de Madrid. Pero también en este patronato tengo que destacar, además de la existencia de numerosos pedagogos,
tengo que decir que es un patronato pluridisciplinar, porque hay escritores de la talla de Antonio Machado o de Pedro Salinas, hay periodistas, hay un director general de Sanidad, hay un sindicalista, hay un biólogo, hay un músico. Es decir, es una visión poliédrica de lo que es la cultura y es lo que van a tratar de llevar a los pueblos. Y además, por primera vez hay dos mujeres también, lo cual es una novedad importante en el panorama de esa época. El contenido fundamental ya lo ha explicado Serafines. Primero, comunicar con la palabra a través de las bibliotecas, etcétera, y fomentar la sensibilidad por el arte, por la música, por las artes plásticas, el cine y el teatro, que es el espectáculo que consideran más completo. Pues bien, a mí me va a tocar hablar de las escuelas, de las misiones pedagógicas, y que se fundan con un lema, que es: toda escuela primaria contará con una biblioteca pública. Es decir, las escuelas de las misiones pedagógicas van asociadas a la escuela y, por tanto, el maestro, que es el conocedor de los lugares y de las necesidades de los pueblos, será el principal protagonista, porque será el que, una vez se haya instalado la biblioteca, será el que la mueva, es decir, el que sea su responsable. Y se fundan las primeras bibliotecas con 100.000 pesetas, con una dotación de 100.000 pesetas y con 100 libros para cada una de las bibliotecas que se crea. Estos libros son libros, se les acusa de ser libros de adoctrinamiento. En absoluto es cierto. Son libros muy sencillos, libros de historia de España, libros de aventuras de Julio Verne, libros de ciencias naturales, libros técnicos sobre, por ejemplo, gallinocultura práctica, libros de relatos como La Mil y una noche, etcétera. Son libros sencillos que están al alcance para la comprensión de todos los ciudadanos. Y se las dota posteriormente de un presupuesto a todas las misiones pedagógicas, que empieza en el año 31 con 350.000 pesetas, en el año 32 asciende a 625.000 y en el año 33 a 805.000 pesetas. Bueno, pues la mayor parte de ese presupuesto se invierte en la creación de las bibliotecas. Aproximadamente 1 millón de pesetas, que es aproximadamente el 70% de los presupuestos de esos 3 años iniciales, que son los que corresponden al gobierno de izquierdas, a los gobiernos de izquierda. ¿Y por qué? Pues porque las otras actividades son gratuitas, porque las desempeñan los misioneros, que son voluntarios y no cobran. Simplemente tienen unos pequeños gastos, pero los desplazamientos, la gente no cobra. Y en cambio, para la biblioteca pues establece para libros unas 830.000 pesetas, para encuadernación 145.000, para embalaje de los libros 13.000, para talonarios de préstamos de libros 9.000 y para el transporte pues unas 24.000 pesetas. Esa es la distribución de los presupuestos de la biblioteca durante estos 3 primeros años. Y me refiero a estos 3 primeros años porque cuando entra el gobierno de derechas, al final de estos 3 primeros años, el gobierno de la República, los gobiernos de izquierda publican una memoria en la que se dan cuenta pormenorizada de todas las inversiones que se han hecho y de todas las actividades que se han llevado a efecto. A partir de los gobiernos del año 34, que son gobiernos de derecha, durante el Bienio Negro, lo que hacen es reducir esos presupuestos prácticamente a la mitad, porque no se atreven a suprimirlos, pero los reducen a la mitad. Y como no les preocupa, no les importa realmente la cosa, pues no dan cuenta no hay ningún dato de esos periodos, y es muy difícil encontrar datos expurgando mucha documentación. Bueno, la responsable de las bibliotecas de las misiones pedagógicas es María Moliner, una lingüista
de prestigio, de gran prestigio, que en el año 34 pasa a formar parte también del Patronato de Misiones Pedagógicas. Y ella tiene un proyecto de bases que publica un plan de organización general de bibliotecas del Estado, que será lo que lleve a efecto para constituir esas bibliotecas de la República. E inmediatamente organizan campañas y crean bibliotecas. Así, por ejemplo, en el año 32 en Ávila se crean 30 bibliotecas, en el año 33 20 y en el año 34 en el primer trimestre 5, porque es lo que digo, lo que, insisto, abarca solo el periodo de gobiernos de izquierdas. Total, que al final se crean unas 55 bibliotecas en la provincia de Ávila en esos 3 años. Y el total de las bibliotecas que se abren en España son aproximadamente más de 4.500. O sea que hay que darse una gran iniciativa y un gran esfuerzo por llevar la cultura a los pueblos, las lecturas. Y las campañas se evalúan también las campañas. Se hace una campaña del número total de lectores que asciende a casi 500.000 de lectores durante esos 3 años, de los cuales 270.000 aproximadamente son niños y 200.000 adultos. Y el número total de lecturas se cifra en más de 2 millones, de los cuales 1.400.000 corresponden a niños y 790.000 a adultos, lo cual da una idea del éxito que adquieren esas bibliotecas de las misiones pedagógicas y el entusiasmo que la gente pone. Por eso los presupuestos se han ido incrementando y por eso se han abierto tantas bibliotecas en los pueblos de España. Las bibliotecas en Ávila, aquí en esta relación solo figuran 50, está tomado de Francisco Fernando Romera en uno de los libros que publicó la Diputación de Ávila, y se distribuyen aquí en los diversos pueblos de la provincia. En todos los municipios hay una, excepto en Cebreros, que hay 2, porque es una población grande, menos en Barco de Ávila, que hay 3. En Barco de Ávila hay 3 porque el Barco es una población que es muy afín a la cultura, y además se da otra circunstancia que yo creo que tiene mucho que ver, y es que el secretario del ministro de Instrucción Pública, de Fernando de los Ríos, es Aniano Montequi, un maestro que es natural de Barco de Ávila. En Barco de Ávila se crean una para la agrupación socialista, otra para la Sociedad de Oficios Varios y otra para la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. Y en Ávila, capital, se crean cuatro bibliotecas de las misiones pedagógicas. Pero hay algunas bibliotecas que no figuran ahí, como esta, de pueblos tan apartados como La Zarza Mazalinos, que es un pueblo de la sierra de la vertiente sur de la Sierra de Béjar, un pueblo muy humilde que ahora prácticamente está deshabitado. Aparte de las bibliotecas de las misiones pedagógicas, hay otro tipo de bibliotecas que crean la República también, porque tienen interés por la cultura y porque quieren que los ciudadanos, que los súbditos pasen a ciudadanos, y la mejor forma de convertir a los súbditos en ciudadanos es proporcionarles los instrumentos para que cultiven su inteligencia. Y por eso se crea, por decreto de noviembre de 1931, la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. También para la creación de bibliotecas públicas municipales. Hasta entonces había una carencia general de este tipo de bibliotecas, tanto en el medio rural como en las ciudades. Inicialmente se crearon 200 bibliotecas de 300 o 500 volúmenes, según la población de los pueblos beneficiarios. Para instalarlas en los ayuntamientos, en los municipios, el ayuntamiento acondicionaba un local con muebles, nombraba una junta que la administraba y un encargado, la mayoría sin ningún tipo de retribución, que tiene que formarse. No se fundaron más porque el gobierno reaccionario cerró el programa durante el Bienio Negro, y Juan Vicens, el responsable de las bibliotecas, como ha dicho Serafín de Tapia, de las misiones pedagógicas, que también es el responsable de estas bibliotecas municipales, pues fue desplazado de su puesto hasta la victoria del Frente Popular en 1936, que volvió a ser repuesto en su puesto para continuar su labor.
Los resultados de estas bibliotecas municipales son extraordinarios también. No hubo ninguna biblioteca que no tuviera lectores y el coeficiente de utilización de la mayoría de las bibliotecas supera el 33% del número total de habitantes de los municipios a donde iban, lo cual es un dato realmente halagüeño, ¿no? En 1933, Juan Vicens, que es el responsable, oposita al cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, el CABA, y en 1935 es nombrado inspector de bibliotecas públicas municipales de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libro y de las Misiones Pedagógicas. Ese año se celebra el segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía entre Madrid y Barcelona, donde presenta dos ponencias Juan Vicens, una sobre la formación profesional de los bibliotecarios y la otra sobre la bibliografía total de lengua española. Quiere decirse que Manuel Vicens, juntamente con María Zambrano, con María Moliner, son los responsables de todas las bibliotecas de la República. Son los personajes más implicados en esta labor y son los que llevarán a buen término la constitución de todas estas bibliotecas. Juan Vicens tenía una auténtica pasión por su trabajo. Visitó en 1 año y medio más de 100 bibliotecas de pueblos y aldeas de más de 27 provincias, entre las que destaca, él hace una relación en este libro, en La España Viva, el pueblo a la conquista de la cultura. Este es un libro en el que hace un resumen Juan Vicens de toda su labor bibliotecaria. Es un libro que se publica en Francia en el año 1938 en francés y que es traducido en 2002 al español, en que esta es la traducción que corresponde al libro francés y que está introducido por Ramón Salaverría. Pues, como digo, en este libro hace un repaso de las bibliotecas de algunas de los pueblos más importantes y cita de la provincia de Ávila, cita dos: la de Hoyos del Espino, cuyo bibliotecario era un carpintero, y la de San Esteban del Valle, donde la nueva biblioteca se instaló en el grupo escolar junto con la procedente de las misiones pedagógicas y de otra que ya poseía la escuela. El director del grupo, el maestro Alfonso Vicente Cuadrado, puso en marcha además las colonias escolares. En una parcela de su propiedad familiar, inició las obras para que fuesen un lugar de convivencia, aprendizaje y recreo para los niños y niñas, además de crear ropero y cantina. Ese maestro era miembro del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y fue fusilado el 17 de octubre de 1936 en las inmediaciones de Navaluenga. Otro tipo de bibliotecas de carácter privado que hay que mencionar también durante la República son las que crean los sindicatos, las asociaciones, diversos clubes culturales y generalmente a iniciativa de los grupos políticos o por iniciativa privada, y solo contaban con sus propios medios. Estaban a cargo de personas que no tenían una preparación adecuada. Eran unas bibliotecas que Juan Vicens también visita con asiduidad por su amor por los libros, y a ella dedica 2 libros que tenía redactados antes de la guerra, pero que no se publicarán hasta su exilio en México. Algunas de estas bibliotecas particulares fueron cerradas durante el Bienio Negro y sus libros incautados, aunque algunos quedaron en manos de los socios y siguieron funcionando sin disponer de local, intercambiándose los libros entre los socios en la calle. Poco antes de las elecciones de 1936, el gobierno de derechas autorizó la reapertura de esas bibliotecas con un indudable interés político, pero afortunadamente no les sirvió de nada. Otra organización que tiene que ver con la creación de bibliotecas durante la República es la Cultura Popular. La Cultura Popular es una organización afín al Partido Comunista, creada sin el concurso del Estado inicial para coordinar las iniciativas culturales
que realizaban las entidades sindicales y los partidos afines al Frente Popular. Se creó en abril de 1936, es decir, antes del golpe de Estado, constituyéndose además un comité nacional en el que estaban representados, entre otros, algunas organizaciones juveniles de partidos y sindicatos. Adquirió gran relevancia tras el golpe, tras el golpe de Estado y retoma la idea de misiones pedagógicas con el lema de que la cultura se transforme también en arma de propaganda. Posteriormente, por decreto del 23 de julio de 1936, se crea la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico con el fin, entre otros, de recoger los materiales de conventos y palacios ocupados que pasan a formar un depósito para su distribución. Juan Vicens afirma: se tiene una enorme sensación de que ya todo pertenece a todos. El programa se hace público en octubre de 1936 y el 16 de ese mes se crea por decreto el Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. El presidente de la sección de bibliotecas y secretario de la subsección de bibliotecas históricas es Tomás Navarro Tomás. Benito Sánchez Alonso se encarga de las bibliotecas científicas, María Moliner de las bibliotecas escolares, Teresa Andrés de la extensión bibliotecaria y Juan Vicens de las bibliotecas generales. Cultura popular queda a cargo de Teresa Andrés y Juan Vicens y se articula con dos sedes, una en Madrid y otra en Valencia, al mudarse el gobierno a esa ciudad. Por otra parte, existen incautaciones y donaciones de libros. Bueno, Teresa Andrés, que también es otra bibliotecónoma, que publica también algún trabajo relacionado con la organización de las bibliotecas. Teresa Andrés y Juan Vicens son miembros significados del Partido Comunista de España. Por otra parte, existen incautaciones y donaciones de libros por particulares a través de campañas organizadas en radio y prensa que se clasifican así: libros sin interés, pornográficos o fascistas que son utilizados para obtener pasta de papel, libros de importancia o libros de interés especial que van a la biblioteca central, a una biblioteca central donde se acumulan alrededor de 15 o 20.000 libros, y los restantes que se utilizan para dotar a las bibliotecas circulantes. Las bibliotecas circulantes, una de las cuales pues mostramos aquí en ese furgón, que recorrían los sitios donde eran demandadas. Se creó un servicio de inspección integrado por especialistas que revisaban regularmente las bibliotecas de cuarteles, hospitales, guarderías, etcétera, orientado a los bibliotecarios voluntarios. Y se auxiliaron de las milicias de la cultura, creadas por decreto de 30 de enero de 1937. La misión de los milicianos de la cultura era enseñar a los combatientes a leer, escribir y otros conocimientos que les hiciesen conscientes de por qué peleaban y mantuviesen elevada la moral de la lucha. En menos de 2 meses se constituyeron 400 bibliotecas. En un año, de abril de 1937 a abril de 1938, con un presupuesto de guerra, se compraron libros por valor de 650.000 pesetas que fueron distribuidos a centros escolares y a municipios. En total, se crearon 1.000 bibliotecas en cuarteles y hospitales y 1.418 en el frente. También se distribuyeron diariamente más de 30 periódicos al día entre esta población de hospitales, de cuarteles, etcétera, y de escuelas. Ahí está. ¿Qué pasó con la mayoría de estas bibliotecas? La mayoría de estas bibliotecas sufrieron el mismo fin que los nazis dieron en el año 32 a las bibliotecas de Berlín, donde fueron quemadas públicamente para escarnio, y los autores, muchos escritores fueron detenidos. Ese mismo destino tuvieron también gran parte de las bibliotecas asturianas tras la Revolución del año 1934, donde la fuerza pública también procedió a la quema de libros. Y también con el golpe de Estado de 1936 se procedió a la quema de muchas bibliotecas de estas. Este es un
ejemplo de testimonio que da Florencio Álvarez Fernández en su libro El Movimiento Nacional en Barco de Ávila, datos para la historia de la muerte de Calvo Sotelo a la toma de Madrid. Dice Florencio Álvarez Fernández: eran las 3 de la tarde y en el cuadro magnífico de la Plaza Mayor aún ardían los últimos papelotes o libretos que las tropas quemaban en montón informe tras el registro practicado en la Casa del Pueblo de la localidad. No quedará un rojo, manifestaban los soldados mientras dirigían su mirada a las cenizas humeantes de aquellos libros o documentos que parecían siniestros. No fue la única que se quemó en la zona. También en Umbrías se quemó la biblioteca municipal. Y la prueba que corrobora la afirmación de Resflo, de Álvarez Fernández, es este oficio que eleva en el año 39, aunque está por error fechado en 1929, que eleva el comandante del puesto de la Guardia Civil al jefe de los archivos y bibliotecas, dando cuenta de que efectivamente se han quemado. Si los golpistas fueron capaces de hacer esto con los libros, no nos extraña que hicieran lo que hicieron con las personas. La mayor parte de los intelectuales se exiliaron, y entre ellos pues Juan Vicens de la Llave, que se exilió a México, mientras su mujer, después de pasar ambos por París y cuando era inminente la entrada de los alemanes, se exilió en la URSS en Moscú. Juan Vicens prosiguió con su labor sobre las bibliotecas en México, y en el año 53 cayó enfermo y se fue a reunir de nuevo con su mujer en la URSS. Y allí estuvo hasta el año 56, en que el Partido Comunista les destinó a Pekín, donde tenían que abrir las bibliotecas en castellano y hacerse cargo de las emisiones en lengua española para toda la ciudadanía del mundo hispanohablante. Murió Juan Vicens el año 59 en Pekín, y su mujer regresó a la URSS, donde regentaba una cátedra de literatura española. Finalmente María Luisa González Rodríguez, que había estudiado en la Universidad de Salamanca y veraneaba en Becedas, fue alumna predilecta de don Miguel de Unamuno, pues retornó a España en el año, una vez falleció el dictador. Y nada más, esto era lo que tenía que contar de las misiones de las bibliotecas de la República. Muchas gracias. El ratón. No es por borrar esto. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos a participar en esta actividad tan bonita, tan preciosa. A mí me va a tocar hablar de la parte tal vez más triste, ¿no? Es la parte de las personas, como ha dicho Antonino, que sufrieron por haber querido cambiar de alguna manera este país. Si me lo pones... Sí, espérate, que estoy buscando. Ahí, bien. Yo voy a hablar de los maestros depurados, y en concreto de los maestros depurados de Arévalo y de la tierra de Arévalo y de Moraña. Bueno, en primer lugar tenéis ahí el decreto número 66, que es el decreto que se publicó el 8 de noviembre de 1936. El otro día comentábamos en Arévalo, en las conferencias que comenzamos allí, que qué pronto hicieron el decreto. Y fijaos, a mí me resultaba muy curioso lo que decía, ¿no? Casi, o sea, el hecho de que durante varias décadas el magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes. Qué palabra tan curiosa. Bien, vamos a hablar de dos tipos de maestros, los que fueron asesinados. Hemos recogido tres, probablemente habéis oído hablar de los tres primeros. El primero de ellos es Daniel González Linacero.
Este hombre, tomamos contacto con él desde nuestra asociación en 2006 a través del artículo La caza del maestro de Josep Fontana. Él en el texto dice esto, que nació en 1903 en Valdilecha, Madrid, de padres maestros. Los padres fueron maestros en Arévalo. Y bueno, pues es una persona para nosotros muy entrañable, porque una de las hijas, Maripaz, pues la conocemos, hemos tenido bastante contacto con ella y nos ha contado algunas de las cosas que recuerda y nos ha facilitado algunas de las cosas que tenemos de él. En concreto, esta fotografía, pues ella la lleva siempre en la cartera como conservada como en un fanal, ¿no? Ahí tenéis, esto lo hemos recuperado del Archivo General de la Administración, es el título de maestro de Daniel. En la parte derecha, bueno, pues parte del expediente del título de maestro de él, ¿no? Este es el primer libro que él publica. No conservamos el original, o por lo menos no hemos llegado a encontrarlo. Forma parte de un libro que se hizo con dos partes, una parte de otro que estudia un poco el tema de los maestros desde el punto de vista del franquismo, y el libro de Daniel González Linacero, mi primer libro de la historia. Es un libro verdaderamente entrañable. Sobre todo a mí me emociona mucho el prólogo del cómo se dirige él a los niños y lo que pretende un poco con el libro. Como veis ahí, pues es un poco biográfico, ¿no? Participó en diversas misiones pedagógicas y dio conferencias en actos de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, y al propio tiempo publicaba sus dos manuales de Historia y Arte Español, estampas, la parte primera hasta el Renacimiento y luego la siguiente. Esto tiene especial importancia para nosotros. La Asociación Cultural La Alhóndiga hace algunos años consiguió encontrar un periódico que se llamaba La Llanura. Se publicó en Arévalo entre el año 1926-1929 y cayó en nuestras manos prácticamente toda la colección encuadernada en un libro, pues más o menos de unos 12 centímetros de canto. Y entre los muchos artículos que se publicaron en este periodiquito, en este semanario, que tuvo mucha importancia en Arévalo, la verdad es que fue un periódico gustó mucho en Arévalo y para la gente de Arévalo, pues hay un artículo de Daniel González Linacero que le dedicó a Pestalozzi, uno de los grandes ideólogos de la educación, y en la que se fundamentó bastante todo esto. La charla que yo voy a hacer es muy cortita, pero muy documental. No voy a hablar mucho de historia, porque yo creo que eso lo dejamos para otras personas que han recogido un poco la visión más histórica de estos maestros. Yo voy a ser un poco más documental. Hemos recogido documentación fundamentalmente de estos maestros, de estos personajes. Aquí tenéis este libro, si le conservamos, estampas, otra de sus publicaciones. Su hija sí que siempre afirmaba, y así se lo dijo a Josep Fontana en su momento, la actividad de Linacero concluyó, lo que decía ella, que los textos estaban preparados, los textos de los libros, pero como precintaron la casa donde lo cogieron en una casa situada detrás de la iglesia del Salvador en Arévalo, y se llevaron todo, pues no saben que las hijas no sabían que había sido de estos textos, pero algunos sí se habían publicado. Y como veis ahí, pues toda su actividad concluyó el 8 de agosto de 1936. Había ido a Arévalo a recoger a su mujer y a su hija porque iban a Francia, marchaban a París porque tenía, creo, una beca. Y ese día, pues un grupo de falangistas lo cogieron en esta casa que os digo, detrás de la iglesia de Santo Domingo, detrás de la iglesia de Santo Domingo en Arévalo. Se lo llevaron y lo mataron como a un perro en un camino que pensamos que está cerca de Olmedo. Su partida de función, a mí esto siempre me ha sorprendido mucho, que dice que falleció a consecuencia del movimiento nacional existente. Esta fotografía también la encontramos, creo que también la facilitó Maripaz González Perotas, que es una de las hijas, y es Daniel con su esposa, Palmira Perotas Muriel,
y con Electa Perotas Muriel. Ambas eran hermanas, quizá alguno hayáis oído hablar de él, de Marolo Perotas Muriel, uno de los personajes curiosos que hemos tenido en Arévalo. Era un comerciante de vinos, tuvo una taberna muy famosa y bueno, pues escribía poemas, poesías, pero sobre todo fue un gran cronista. Tal vez fue el más grande cronista que haya tenido Arévalo, porque recogió pues el tipismo, la cultura y muchas facetas, incluso el patrimonio que había tenido Arévalo, y lo recogió en sus crónicas, y hemos tenido la suerte de haberlas podido preservar, aunque mucha de su documentación ha desaparecido, desgraciadamente. Como decía antes, le sacaron de su casa el 8 de agosto para llevarle a una cuneta en la carretera de Valladolid, entre Bocigas y Olmedo, y allí prácticamente lo mataron. Hace algunos años estuvimos allí, pues viendo a ver si, creo que se intentó ver si se conseguía algo, la búsqueda fue infructuosa. Hace poco encontramos también este documento, es el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, y en él pues lo que hacen es que le impusieron a la familia, después de muerto, una multa. El boletín es del 18 de agosto de 1941. Le impusieron a la familia desconocida una multa de 50.000 pesetas. Este dato yo no lo conocí hace menos de un año, y hace algunas semanas, hablando con Maripaz, me dijo que afortunadamente pues al final no habían pagado esta multa, porque le pregunté, al final los hicieron pagar estas 50.000 pesetas. Me dijo que no, que había intercedido alguien de Palencia por ellos y al final consiguieron no pagar esta multa. El siguiente maestro, Belisario Hernández Roldán, era natural de Zamora y fue maestro en Aldeaseca, muy cerquita de Arévalo. Es cesado el 31 de septiembre de 1936, ya lo habían matado. Su separación definitiva y baja en el escalafón será 4 años después de ser asesinado, el 30 de marzo de 1939. También tiene un especial sentimiento para nosotros, porque en un semanario que se publicó en Arévalo también, Arévalo en los años 20, 30, 40, hasta los años 50, 60 también, pues tuvo una actividad periodística bastante profusa. Y en la época de la República, en concreto en el año 33, se publicó un pequeño semanario también, puede que fuera mensual, no sé si era semanario o mensual, se llamaba Democracia. Y en este periódico, en Democracia, encontramos un articulito titulado Una tarde en Aldeaseca, donde nos habla de cómo era la escuela de Belisario. Con tan buena suerte que cuando publicamos este artículo en las redes y en nuestra revista actual, La Llanura, Fabio, que está aquí, pues se lo enseñó a su padre, que también se llamaba Fabio. Y su padre había sido alumno de este maestro de Belisario, y recordaba con verdadero cariño cómo le habían llevado a Madrid, porque la escuela de Belisario tuvo un premio por la actividad que realizaba, y premiaron a la escuela para que llevara a sus niños a Madrid a ver museos. El padre Fabio lo recordaba con verdadero agrado. Buenas noches. Sí, bueno, pues me permite, Juan Carlos, simplemente por acotar, en 1933 recibe el premio de la Dirección Provincial de esa escuela de Aldeaseca por la labor que había hecho. El premio fue que estuvieron en Madrid niños de Aldeaseca de ese año, visitaron todos los museos, y para ellos pues, fue un descubrimiento absolutamente extraordinario. Yo, si me permite, Juan Carlos, únicamente por precisar, además de incidir, y por favor, quedaros con la fecha, 8 de noviembre de 1936, es decir, una de las primeras leyes que aprueban es esta, la de depuración. En el expediente que tenemos de él, le hemos podido estudiar, no vamos a entrar nada más que en lo fundamental. En el pliego de cargos, de atender, os lo voy a leer así porque se lee perfectamente, pone el cargo fundamental es pertenecer al Partido Socialista, cuya Casa del Pueblo creó
siendo dirigente en ella, trabajando activamente en favor de las doctrinas marxistas y por la candidatura del Frente Popular, demostrando su ateísmo en la mala conducta privada y religiosa. Eso como primer cargo. Segundo cargo, sugerir a los niños las más disolventes ideas. Otra vez la palabra disolvente. Y algo que es fundamental para entender este decreto. Todo esto se construye, como digo, a partir de que sale eso. Los informes del alcalde de aquel momento y de las personas tienen fecha de agosto del 36, septiembre del 36, cuando él ya estaba fusilado. Pero fijaos en lo siguiente. El considerando fundamental de este decreto dice que el carácter de la depuración que se persigue no solo punitivo, sino también preventivo. Por eso se le da formalidad legal a lo que ya había sucedido en los primeros días del golpe de Estado y, posteriormente, la depuración que continúa porque es eso, el carácter preventivo. ¿A qué qué propone esta comisión oficial depuradora del personal de magisterio? Atended, que sea destituido del cargo de maestro y separado definitivamente del escalafón. Bien, solo que 4 líneas por encima de esto, la misma persona había escrito: dicen que lo fusilaron los nacionales. Es decir, se sabe que está fusilado ya en julio del 36 y, sin embargo, en julio del 37, el secretario, que es el que redacta este acta, propone la destitución. Efectivamente, se consiguió esa destitución. Esto en cuanto al caso de Belisario, que hay mucho más, porque hemos tenido tiempo de trabajar en ello, pero no es este el lugar. El documento es público, se puede pedir. Quien quiera podemos compartir con ellos todo lo que tenemos, pero hay un seguimiento de todos los testigos. Vuelvo a repetir, con él ya fusilado. Y era de conocimiento público en un pueblo, estamos hablando de Aldeaseca, 8 kilómetros de Arévalo, muy pocos vecinos. Y la fortuna que tuvimos que pudimos investigarlo todavía cuando vivían las personas que vivieron aquello. Y ahora ya, perdona, Juan Carlos. Sí. Nada, no. Bueno, ahí tenéis parte del expediente de depuración, los documentos que se aportan del alcalde o del párroco, por ejemplo, hay más. Aquí tenéis el boletín oficial de la provincia de Ávila de abril de 1937, la notificación en el que notifican el pliego de cargos que decía, ¿no? Maestro de Aldeaseca, Belisario Hernández Roldán, maestro de Aldeaseca, es decir, parte de la documentación. El tercer maestro que tenemos de los que fusilaron o de los que mataron es Hilario Gutiérrez Palacios. En este caso, en el caso de Hilario Gutiérrez Palacios, bueno, pues también hay un componente familiar. La nieta, Rosa Gutiérrez, creo que se llama, bueno, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Arévalo hace algunos años preguntando si tenían información, le dijeron que no y al final, bueno, pues afortunadamente a través de alguna persona nos enviaron el correo y conseguimos encontrar alguna información sobre él. No conocíamos, entonces nos ocurrió algo parecido a lo que ocurrió con Belisario. En este caso fue a través de otro periódico que se publicó en Arévalo, que se llamó Cultura. Lo publicaba el Círculo Cultural Mercantil y también es un documento que se nos prestó, escaneamos, digitalizamos todo el documento y hojeando este mismo pues supimos que Hilario había pertenecido al Círculo Cultural Mercantil de Arévalo, fue activo promotor de la biblioteca del Círculo y en la revista que publicó, pues en la revista que publicaba el Círculo, que era Cultura, que creo que recordar que se publicó entre el año 34 y agosto de 1936 fue el último ejemplar que se hizo, pues publicó este artículo que veis ahí, que son, para qué valen y cómo viven los libros. Y además de este artículo, pues uno que para mí personalmente fue especialmente valioso, que es este otro. En la página 9 hizo una publicación, una pequeña crónica en la que supimos que el Museo del Pueblo
Antes Serafín ha hecho relación y de las localidades de Ávila en las que estuvo el Museo del Pueblo, y creo que no ha nombrado Arévalo ni Madrigal, pero en Arévalo a mí ya os digo que me hizo personal ilusión, porque había estado el Museo de Pinturas en la Escuela de la Villa, y había estado Ramón Gaya dando una conferencia y presentando este museo. Hasta tal punto nos hizo ilusión que en nuestra revista actual, La Llanura, que es una reproducción o un intento de remedar lo que hicieron nuestros culturales antepasados en 1926-29, pues reproducimos en la última página, que siempre solemos colocar un clásico, pues algún documento de los clásicos que encontramos en la prensa escrita, que se había hecho en Arévalo, incluso en la provincia de Ávila y en otras localidades. Publicamos este artículo en el que se hace referencia en parte a esa conferencia que hizo Ramón Gaya en la inauguración de ese museo. Lo acompañamos con algunas de las fotografías que habéis visto hoy aquí también. Y bueno, pues la nieta nos facilitó este documento, que también nos parece un documento muy valioso, que es el carnet de pertenencia al Círculo Cultural Mercantil de Hilario, con una fotografía de él. Bueno, ahí tenéis también parte del expediente de depuración que nos han facilitado del Archivo General de la Administración, y a través del libro, de la compilación que ha hecho Rafael Sánchez del libro de Porque fueron somos, en las páginas, en la página dedicada a Hilario, pues nos dice que en Bercial se cuenta que el falangista que lo denunció estaba despechado porque la moza a la que pretendía eligió el noviazgo con Hilario, y esto pudo ser en parte el detonante, aparte de haber sido maestro, haber pertenecido o haber sido impulsor de las misiones pedagógicas y de actividades culturales que pretendían cambiar este país. Pues lo mataron, dicen que lo enterraron vivo en las cercanías de Peñaranda de Bracamonte. Este sería el tercero de los maestros. Voy a intentar ser rápido para no extenderme mucho más. Tenemos otros 3 maestros. Aquí voy a ser un poco más ágil, que son los maestros purificados. Este término lo he recogido de un pequeño escrito de José Jiménez Lozano, que se titula precisamente La purificación, y dice esto: el maestro con el que yo fui a la escuela era de los purificados. O sea que entonces, si un maestro o un médico o gente de esta habían tenido ideas, se los purificaba. O sea que estaban en la cárcel o desterrados como rojos en algún pueblo sin ejercer lo que fueran. Veis ahí un poco, el texto es verdaderamente magistral. El primero de estos maestros es Pedro San Herrero. Este señor fue profesor en un colegio que hubo en Arévalo que se llamaba Nuestra Señora de las Angustias y que estuvo en la Plaza del Salvador número 2. Fue sometido a depuración, pasó varios años en el penal del Fuerte de San Cristóbal, y allí, enfermo, fue atendido por Hilario Díez, con quien entabló amistad. Ahora os hablaremos de quién fue Hilario Díez. Le fue conmutada la condena, regresó a Arévalo. Estaba casado, esto para vosotros no tendrá mucha importancia, para nosotros sí, con Petra Martín Vera, que era hermana de Lopito, de Lope Martín Vera, que fue uno de los redactores de La Llanura de 1926-29. Curiosamente, en 1944, creo recordar que, si no estoy mal, si no he calculado más las fechas, era alcalde don Lucas Gómez Hurtado, que fue un alcalde falangista de PRO. Le invitó a hacerse cargo del colegio, que se llamó también de Nuestra Señora de las Angustias, y que se instaló en la calle Santa María número 2. Es un edificio que se quemó en los años 80, cuando se quemó el Ayuntamiento de Arévalo, y entonces lo utilizaron para construir ahí el juzgado, que es lo que actualmente hay, el juzgado de primera instancia de instrucción de Arévalo. Según nos indican los familiares, en agradecimiento a los cuidados recibidos por Hilario Díez, lo trajo a Arévalo. O sea, Pedro San Herrero trajo a Hilario Díez a Arévalo, que era otro maestro del que vamos a hablar inmediatamente. Hilario Díez fue un maestro muy conocido en Arévalo, nos dio clase a mucha gente, pues entre la gente que nacimos entre los años 50 y los años 70, yo creo. A los mayores les dio clase.
A los jóvenes no nos... Le llamamos Don Hilario. Don Hilario fue detenido en la Casa del Pueblo de Valladolid y condenado a cumplir pena en el fuerte de San Cristóbal. Allí conoció a Pedro San y, como os he dicho antes, Pedro San enferma y Don Hilario pues le atiende un poco, le presta bastante atención. Esto sirve para que cuando hubo la famosa fuga del fuerte de San Cristóbal, como estaban ocupados con la enfermedad de Pedro San, pues no participaron en esa fuga, lo cual nos dio por qué pensar... Le pudo salvar la vida, o de hecho le salvó la vida, porque en aquella fuga fueron muchos los que murieron porque pretendían huir. Entonces les dispararon. Entonces retomamos con Pedro San, pues marchó a Arévalo y donde ejerció como maestro. Hemos hablado con la familia también, porque todas estas cosas se han tratado mucho en contextos familiares y bueno, pues nos han facilitado alguna documentación. En este caso pues son los certificados de conmutación de pena. Aquí también tenéis. Y curiosamente no tenía fotografías, a pesar de que la esposa de Hilario Díez fue fotógrafa. Además fue hija de uno de los fotógrafos clásicos de Arévalo. Conservan las famosas colecciones de fotografía que tenemos en Arévalo. Y al final resulta que la fotografía que tienen es esta, que es nuestra. Es no nuestra, esta fotografía nos la facilitó alguien. Hace unos años hacíamos una serie de exposiciones en Arévalo de fotografía clásica y nos facilitaron la que tenéis a la izquierda, que es el cuadro artístico que representó en el año 44 un auto sacramental de un autor que a lo mejor alguno habéis oído hablar de él, que se llamaba Constantino de Lucas, el cura de Machín. Entonces, en el año 44 se hizo el Congreso Eucarístico Regional en la comarca de La Moraña y este hombre fue el que organizó todo esto y organizó este auto sacramental en el que participó Don Hilario. Lo tenéis ahí un poco ampliado. En 2016 la asociación organizó una exposición bastante interesante sobre el Quijote. Y lo que recordábamos muchos de los alumnos de Don Hilario era que habíamos aprendido o habíamos tomado contacto con el Quijote porque este hombre tenía pues, uno de esos Quijotes clásicos, gordotes, con esas portadas tan bonitas, a colorines de los años 30, 40, 50 y nos tomábamos al dictado pues, capítulos del Quijote en su clase, ¿no? Y por fin el tercero y último de los maestros es Lucio González Portela. Este maestro nació en Espinosa de los Caballeros, estudió en la Escuela de Magisterio de Ávila y fue maestro en 1933, llega destinado a Pajares de Adaja. También fue de los depurados, como veis ahí, tras el golpe de Estado de 1936 sufrió la depuración, es deportado al País Vasco. Al parecer la denuncia es por su pertenencia a un sindicato. Y el pueblo de Pajares, según indican en el libro Francisco Méndez Álvaro y su pueblo, Pajares de Adaja, que se publicó hace algunos años en la localidad a través de un proyecto que se llamó Proyecto Leal, parece ser, decía que el pueblo de Pajares de Adaja intercedió para que el expediente de depuración fuera sobreseído y Lucio pudiera volver a ejercer magisterio en la localidad. Murió aquí en Ávila en marzo de 1967. Como epílogo, simplemente he querido transcribir ahí este pequeño fragmento de un poema de Miguel Alonso Calvo para que veáis un poco. Y para cerrar ya, pues este fotograma que me parece muy expresivo de esta película que se ha hecho hace muy poco en relación a los maestros, este maestro que quiso enseñar el mar.